Bueno, hermanos, a través de toda esta carta, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos ha alentado, ¿verdad que sí nos ha alentado? Pero también nos ha confrontado de tantas maneras. Ha ido cambiando, por así decirlo, nuestros pensamientos viejos con pensamientos nuevos. Ha cambiado nuestra perspectiva, no solo acerca de la vida cristiana verdadera, sino más aún, ha cambiado nuestra perspectiva acerca de Él mismo y de su santidad. Ahora, hermanos, la pregunta de todo lo que Él ha venido haciendo en nosotros, la pregunta es, ¿qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera Él después de habernos dado su palabra, alentarnos, cambiado pensamientos viejos por pensamientos nuevos, por cambiarnos una perspectiva que teníamos de la vida cristiana por una nueva perspectiva? ¿Qué espera Dios de eso? Pues que tomemos todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios ha implantado en nuestros corazones y que comencemos a aplicarlo a nuestra vida aquí y ahora, conforme vamos avanzando en nuestras vidas para su gloria. Y hay algo, hermanos, hay algo que no debe pasar después de terminar nuestra carta. No debemos suponer por ningún motivo que a partir de que terminamos esta carta ya no tenemos nada que ver con ella. Todo lo contrario, hermanos, todo lo que Dios nos ha mostrado deben ser para nosotros razones poderosas para tomar lo aprendido y empezar a vivirlo para la gloria de nuestro Dios. Porque, mi hermano, ¿cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿Cuál es el principal objetivo de la vida cristiana? La gloria de Dios. No es nuestro bienestar, es la gloria de Dios. Porque al venir a Cristo, como somos salvados mediante una verdadera unión con Él. Pero mis hermanos, es por permanecer en esa unión que recibimos, es por permanecer, mis hermanos, en esa unión con Cristo, que recibimos mayor pureza, por así decirlo, vamos creciendo, recibimos mayor gozo, poder para vencer las tentaciones, la bendición espiritual de todos los días, de cómo podemos ir comprendiendo su palabra, las cuales, hermanos, estas bendiciones están depositadas en Cristo para su pueblo. Vamos creciendo en nuestra vida de piedad, vamos avanzando cada día en nuestra santidad. Y hermano, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos creciendo en una vida de piedad? ¿Cómo sabemos que en verdad estamos creciendo en santidad? Si permanecemos en Él. Escuche lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a ciertos judíos que habían creído en Él, que se habían convertido al cristianismo. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, nosotros no conocemos toda la verdad de una sola vez. Eso lo vamos aprendiendo o lo aprendemos si permanecemos en su palabra, si estudiamos su palabra, si avanzamos leyendo y meditando su palabra. Mis hermanos, la perseverancia en la gracia es un proceso gradual por medio del cual aprendemos enteramente la verdad de Dios. Voy a repetiros otra vez. La perseverancia en la gracia es un proceso gradual por medio del cual aprendemos enteramente la verdad de Dios. El poder liberador de esa verdad es también apreciado y nos gozamos gradualmente. Yo no sé si a usted le pase, pero hermano,
Hoy yo le puedo decir que cada vez que voy a la Escritura, trato de saborear y de estar consciente, hermano, que cada vez que estoy leyendo su palabra, es Dios hablando a mi vida. Y eso lo disfruto. Disfruto leer su palabra, disfruto estar en oración, disfruto el estar delante de su presencia. Es gradual. Hermanos, conforme permanecemos en Cristo y va pasando el tiempo, vamos dejando de hacer cosas que ofenden a nuestro Dios. Crecemos en santidad. En la medida en que permanecemos en Cristo, tendremos una confianza más firme, un gozo más grande, una mayor estabilidad, más y mayor comunión con Jesús y un deleite mayor en el Señor nuestro Dios. Mis hermanos, esto es una realidad para todos nosotros si meditamos, leemos, oramos y obedecemos su palabra. Ahora, yo quería traer una reflexión al principio, pero después de que los hermanos me hicieron una observación en el texto de algo que yo puse en escribir mal en la enseñanza, me detuve a pensar un poco más en lo que yo quise decir ahí. Y al final yo quiero hacer una reflexión con respecto a eso, pero yo quisiera adelantarte esto. Es imposible que tú experimentes gozo, que tú experimentes deleite en el Señor, comunión con Él, si no estás en Él. Es imposible, es imposible. Yo no estoy diciendo si tú dices que eres cristiano, no estamos diciendo si tú dices, si tú tienes varios años en la fe, no estamos hablando de eso, hermano, estamos hablando de estar en Él. No estamos hablando de religión, estamos hablando de vida. No estamos hablando de portarnos bien, estamos hablando de vida. Y al final sabrás por qué digo esto. Pero si tú estás en Cristo, es una realidad para ti gozarte, conocerlo más, intimar más con Él, si meditas en su palabra, si lees su palabra y obedeces su palabra. Mis hermanos, todos los creyentes, no todos los creyentes, pelean la batalla espiritual de la misma manera. Solo aquellos que van madurando y se fortalecen en el Señor pueden luchar esta batalla y permanecer firmes en el día malo. Solo los creyentes que van madurando. De hecho, mis hermanos, el privilegio de permanecer firmes contra las acechanzas del diablo no es un privilegio para los que dicen estar en Cristo. No, es un privilegio para aquellos que residen en Cristo. Es un privilegio para ellos, para todos los que están en verdad. Todo verdadero creyente, mis hermanos, toda persona que está en Cristo evidencia un fruto genuino. Vive con Cristo, se parece a Cristo. Entre más vive con Él, más lo admira, más lo adora y recibirá más de Él gracia sobre gracia. Por eso, mis hermanos, al vestirnos toda la armadura de Dios y poder estar firmes, escuche esto, no es algo que nosotros podemos hacer. No es algo que nosotros podemos hacer, sino que es Cristo el que lo hace en nosotros y por nosotros. ¿Por qué? Porque es Cristo quien ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos vencido a nadie. Él venció. Pero si tú estás en Cristo, entonces tú puedes decir que has vencido.
pero por Él, no por ti. Pero es importante entender que estemos en Cristo verdaderamente. En otras palabras, mis hermanos, la victoria del cristiano ante Satanás y sus demonios es Cristo obrando a través del creyente. Para decirlo de una forma más precisa o más sencilla, mis hermanos, Cristo, yo quiero que ponga atención en esto porque de verdad, hermano, conforme uno va avanzando en la meditación de la palabra, uno va descubriendo cosas. Bueno, el Señor en su misericordia te va mostrando lo que realmente es la vida del cristiano en Cristo. Escuche esto, Cristo no nos provee de fortaleza para todas aquellas acciones santas que nosotros somos incapaces de realizar. Voy a repetir eso otra vez. Cristo no nos provee de fortaleza para todas aquellas acciones santas que nosotros somos incapaces de realizar para poder permanecer firmes en Él. No, Él no hace eso. Dios bien hubiese podido hacerlo, hermanos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero no, Él no hace eso. ¿Qué hace entonces Él? Mis hermanos, es Él en cada uno de nosotros lo que en realidad vence al mundo. En otras palabras, cada intento de vida piadosa sin Jesús, tenemos que ponerle un título de legalismo. Cada esfuerzo, hermano, cada intento de vivir una vida piadosa sin Cristo, esto simplemente no cuenta delante de Dios. Hermano, nuestras acciones no le agradan a Dios si Cristo no está en nuestras acciones. No le agradan. Así seas la persona más moral del mundo, no le agradan a Dios. Porque, y al final yo quiero tratar con eso, pero hermano, es Cristo en nosotros. Ahora, obviamente, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de vestirnos con toda la armadura de Dios. Tenemos la responsabilidad de vestirnos o de ceñirnos el cinturón de la verdad. Es decir, debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos ponernos la coraza de justicia, que es la justicia de Dios en cada uno de nosotros a la hora de vivir en este mundo en santidad. Debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, debemos estar firmes en esa gran noticia de que ya hemos sido perdonados. Debemos usar el escudo de la fe. Debemos saber que ya hemos sido justificados y que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Debemos tomar el yelmo de la salvación. Es decir, debemos mantener nuestra esperanza porque nuestra salvación está en las manos de Dios, no en nosotros. Debemos también tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, debemos aferrarnos a la palabra de Dios todos los días, porque es la palabra de Dios la que edifica nuestras vidas día con día. Pero mis hermanos, hay algo que no podemos dejar de hacer al considerar cada una de estas piezas de la armadura de Dios, y que es crucial para todo verdadero creyente. ¿Y qué es lo que no debemos dejar de hacer? Orar. Orar. Sí, debemos ponernos toda la armadura de Dios, que como hemos dicho es Cristo en nosotros, pero no debemos dejar de orar. Por eso, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 15, verso 7, dice, y palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
No solo debemos permanecer en Él o ponernos la armadura, debemos orar, debemos hablar con Dios, debemos clamar a Dios, suplicar a Dios todos los días. En otras palabras, mis hermanos, si nosotros permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, el Señor dice, pidan, oren, y sus oraciones serán respondidas. Es por eso que Pablo nos dice en Efesios 6, 18 y 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Ya se pusieron toda la armadura? Sí, ok. En todo tiempo deben orar, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, mi hermano, en el ejercicio de vestirnos toda la armadura de Dios debe hacerse orando siempre, siempre. ¿Crees la palabra de Dios? Ora. ¿Te has puesto la coraza de la justicia? Ora. ¿Te has puesto las sandalias del Evangelio del apresto del Evangelio de la paz? Ora en todo tiempo, siempre. Porque mi hermano, el hecho de vestirnos la armadura de Dios no evita la tentación o las pruebas, sino que nos lleva a una mejor adoración a Dios cuando en Él, en Cristo, vencemos la tentación mientras confiamos firmemente en su sabiduría. Porque mi hermano, aun cuando hayamos alcanzado cierta madurez espiritual, eso no resuelve todos los conflictos que enfrentamos. Por eso debemos orar a nuestro Dios, porque el corazón de la fe cristiana, hermano, el corazón de la fe cristiana no es un conocimiento teológico perfecto, sino una relación con Dios, con el Dios vivo y verdadero que se ha revelado en Cristo. No estamos diciendo que no debamos estudiar teología, todos debemos hacerlo. Pero mi hermano, la vida, la fe, el corazón de la fe cristiana no es un conocimiento teológico perfecto, sino una relación real con el Dios vivo y verdadero que se revela en Cristo. Y en esa relación, tal vez no encontramos todas las respuestas, pero escucha esto, si encuentras toda la paz y todo el gozo y la esperanza que necesitamos para permanecer firmes y vivir como hijos del Dios Altísimo. Y es de esto, hermanos, de la oración en todo tiempo que hablaremos hoy. La importancia de orar en todo tiempo. La oración entonces, hermanos, se convierte en el tema de conclusión en la carta a los Efesios. No se menciona como parte de la armadura del cristiano porque es más que eso. La armadura terminó en el versículo 17 y la oración va por delante, por así decirlo. Sin embargo, la oración, mi hermano, está en armonía con toda la armadura de Dios. El estar orando todo el tiempo, mis hermanos, a lo largo del proceso de armarnos a nosotros mismos, a lo largo de las demandas de la batalla, en el proceso de esa batalla, mi hermano, debemos estar involucrados todo el tiempo en la oración, porque la oración, hermano, es el aire que respiramos como creyentes. No sé quién de aquí ha visto en algún momento, en algún programa, aquellas personas que muestran sus habilidades y muestran de todo. Hay malabaristas, pues hay personas que tienen tanta fuerza que caminan, bueno, suben solo con los brazos,
palos altos o cuerdas, no sé. Pero hay otros que manifiestan esa habilidad aguantando la respiración debajo del agua. Y luego resulta que los encadenan, los meten, les ponen un candado y les ponen un cronómetro de 1 minuto o 2 minutos para estar ahí, y ellos tienen que salir. Pero hermanos, ellos están debajo del agua soportando la respiración. Y en una ocasión a mí me tocó ver que uno de estos hombres no lo logró. Entonces, conforme van pasando los minutos, este hombre está aguantando la respiración porque no puede respirar. Él está sumergido en el agua, está cerrado en una pecera, por así decirlo, y amarrado con sus manos. Cuando este hombre no alcanza a zafarse, porque él tiene que abrir otros candados para poder salir, empieza a colapsar. Su cuerpo empieza a colapsar, empieza a ponerse morado, empieza a hacer ciertos movimientos, empieza a brincar porque sus pulmones están colapsando. De tal manera que otros tienen que llegar con un marro, romper los cristales y este hombre escapar de una muerte segura. Hermano, cuando nosotros no oramos, es exactamente lo mismo que hacemos. Estamos aguantando la respiración. Y bueno, como esto es espiritual, generalmente nosotros no vemos las consecuencias que estamos aguantando, estamos soportando el respirar, pero solamente ve a tu alrededor. De hecho, ve tu propia vida, inseguridades, malos pensamientos, malos deseos de manera frecuente, malas actitudes, dudas de Dios, dudas de su palabra. Estás colapsando, estás colapsando. Mis hermanos, la oración es el aire que nosotros respiramos como creyentes. Ahora, mi hermano, el hecho de que la carta a los Efesios termine diciendo que debemos orar en todo tiempo, esto no es accidental, porque el Espíritu Santo, mi hermano, es el autor principal de esta carta. Y el Espíritu Santo es Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y Dios, en la segunda persona de la Trinidad, instó a los hombres a orar. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él instó a sus apóstoles, a todos los hombres, a orar en todo tiempo, orar siempre. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18, verso 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola, escuche, sobre la necesidad de orar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, el Señor sabe que en la batalla, cuando se nos dificulta, usted y yo podemos desmayar. Él lo sabe. Él sabe que nosotros nos cansamos. Él sabe que nosotros nos podemos dar por vencidos. Él sabe que usted y yo podemos abandonar la pelea si no oramos. Mis hermanos, es vital que un creyente conozca las doctrinas bíblicas, que tenga un buen entendimiento y una buena comprensión de una buena teología. Pero mis hermanos, lo que realmente determina tu carácter es tu vida de oración, estrecha, pero muy estrecha, con Dios. Con Dios. La teología, mis hermanos, no es otra cosa que conocer a Dios. Por lo tanto, entre más teología yo conozca, más y mejor debe de ser mi relación y comunión con Él. Es tan incoherente, tan incongruente que las personas estudien más teología y se ven más lejos de Dios. Es tan incongruente eso, hermano. Entre más estudiamos teología, más debemos conocer a nuestro Dios y tener una mejor y mayor relación con Él. Mis hermanos, yo debo aprender mucho más de Él a través del estudio de la teología. Ahora, si esto no es así, entonces algo anda mal.
en mí. Mayor aún, y esta es la parte que agradezco a Dios por mis hermanos que pudieron notar algo. Escuche esto. Si yo tengo un conocimiento amplio de las doctrinas bíblicas y puedo tener mis tiempos con Dios, pero mi carácter y mi vida no son más piadosos, algo no está bien en mí y debo detenerme. Debo hacer un alto y ver qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué, hermanos? Porque seguramente si yo estoy estudiando teología y yo presumo de tener una buena relación con Dios, mis hermanos, si eso no está afectando mi vida, seguramente mi teología y mi oración no están centradas en Dios, sino en mí. ¿Por qué, mi hermano? Porque la teología y la oración centradas en Dios traen como consecuencia valorar, atesorar y disfrutar a Dios, disfrutar de Él. Que a su vez, hermano, esto nos lleva a vivir vidas piadosas, a vivir vidas santas. En otras palabras, ese carácter es palpable no solo con tu familia, allí comienza, en tu propia iglesia, con tus vecinos. Por eso, hermanos, necesitamos ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo debemos vestirnos la armadura de Dios, mis hermanos, para pelear esta batalla? Pablo dice, versículo 17 de Efesios 6, 17 y 18, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que al vestirnos la armadura de Dios debemos hacerlo siempre en oración. Ahora, como todos sabemos, mis hermanos, para poder permanecer firmes en esta batalla, debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Porque esa fortaleza, mis hermanos, el creyente la consigue por medio de la oración, porque es Dios quien fortalece al creyente por medio de su comunión con Él. Así que lo primero, mis hermanos, que vemos en nuestro texto, en el verso 18, es que el creyente debe orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y si lo decimos en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el creyente necesita orar siempre, siempre. Hermanos, yo quiero dejarles esto en su corazón ahora mismo, pero piensa, ¿por qué tenemos todo el año, lo que va del año, pidiéndoles que oremos juntos porque el Señor levante los nuevos diáconos? Sabemos que está dentro de la soberanía de Dios, pero tú tienes tu conciencia tranquila y decir que en verdad has pasado tiempo orando a Dios, rindiendo tu vida día con día, porque Él toque los corazones de aquellos hombres que Él ya ha visto para que sirvan a su iglesia. Si el Señor te preguntara, y digo el Señor porque Él te conoce, si has rendido tu vida realmente en oración, lo que hemos pedido cada domingo por las oraciones que se deben hacer, ¿tú tienes tu conciencia tranquila delante de Él? Mis hermanos, la oración entonces se convierte en la clave
para apropiarnos de los recursos que Dios nos ha dado en Cristo. Mis hermanos, todos están ahí, todos son nuestros en Cristo, pero no podemos simplemente vestirnos la armadura. Tenemos que llegar a la realidad de estar en nuestras rodillas delante de Dios para que estas cosas puedan ser implementadas en nuestras vidas. Si tú lees la Biblia solamente, pero tú no tienes comunión con Dios, hermano, tú no puedes madurar. Tienes que cerrar el ciclo. No puedes solamente caminar con un pie. Necesitas los dos. Necesitas leer su palabra, pero también necesitas orar. Necesitas comunicarte con Él. Cuando tú vas a su palabra, Él te está hablando a ti. Pero luego, a través de esa palabra, tú mismo hablas con Él de todo lo que Él te ha confrontado. Tenemos que llegar a la realidad, hermanos, de estar de rodillas delante de Él para que estas cosas puedan ser implementadas en nuestras vidas. Y mis hermanos, quizás Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, termina esta carta con la oración. ¿Por qué? Porque el creyente puede llegar a pensar que por todo lo que Dios ya ha hecho en él, capítulo 1, todo lo que ya Dios ha hecho en él y por él, entonces el creyente caiga en el peligro de que ya no necesita hacer nada para tener comunión con su Dios. Hermano, este es uno de los peligros más serios en una iglesia. Nos sentimos tan bien preparados, pensamos tener conocimiento, tenemos tanta información, tenemos tantos recursos a la mano, entendemos nuestra posición en Cristo, conocemos nuestros dones, hemos visto la bendición de Dios. Entonces, pastor, ¿para qué oramos? Si todo va viento en popa, Él nos ha dado muchos recursos. Estamos bien, pastor. Cada domingo podemos ver a gente que llega a nuestra iglesia. Entonces, ¿para qué orar? Tenemos tantas cosas a nuestro favor en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Hemos visto una bendición tan tremenda por parte de nuestro Dios que es fácil, hermanos, enorgullecernos y reducirlo todo a los trucos, a los programas, a las estrategias y a nuestros propios métodos. Recurrimos al al pragmatismo. Recurrimos a lo que nosotros podemos hacer para Él. Hermano, no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. La obra es de Él, no es nuestra. La obra es de Él. Nosotros somos piezas que Él está usando para su reino. Nosotros no hacemos nada. Por eso es inconcebible que a la hora de predicar la palabra no pasemos tiempo en la palabra. Es inconcebible. Es inconcebible que el líder de la alabanza se pare aquí sin pasar tiempo rogando a Dios que pueda Él traer palabra a los corazones, porque es Él, hermano. Nosotros no venimos a ministrar la iglesia, Él la ministra. Hermanos, la iglesia es de Cristo. Es inconcebible todo lo que queremos hacer sin Él. Por eso Pablo, mis hermanos, no solo nos manda a orar, sino que nos manda a hacerlo en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica, para poder permanecer firmes, mi hermano. Y para poder permanecer firmes, debemos orar suplicando a Dios. Debemos orar suplicando para que al leer su palabra podamos entenderla. Para predicar su palabra fielmente. Para alabar su nombre conforme a su voluntad. Porque, hermanos, mira, te voy a decir algo. Si tú crees que tú vienes con una actitud muy piadosa, pero tú no estás en Cristo, hermano, esa adoración no funciona para Él. Porque tú y yo no podemos adorar a Dios, es Cristo quien lo hace.
en nosotros. Cuando tú y yo levantamos nuestras manos y doblamos nuestras rodillas, ¿sabes lo que ve el Padre? ¿Sabes lo que ve? A su Hijo en ti. Es su sangre derramada en la cruz y que te ha salpicado a ti, por así decirlo. Es su sangre la que te ha limpiado. Eso es lo que ve el Padre. Nuestras obras son malas sin Jesús, hermano. Por eso no podemos pararnos aquí, querer ministrar sin haber llorado, sin haber dicho a Dios: Señor, yo no puedo hacer esto. Hermanos, y déjenme decir lo que un teólogo dice: cuando nosotros nos paramos en el púlpito, predicamos la palabra o queremos adorar, pero no estuvimos con Él previamente, ten por seguro que no lo estás haciendo para Él. De verdad, hermanos, necesitamos orar, creerle a Dios. Debemos orar suplicando para que cuando leamos su palabra la entendamos, para que prediquemos su palabra fielmente, para alabar su nombre conforme a su voluntad. Porque, mis hermanos, alabar a Dios no es algo que nosotros hacemos, es el Espíritu Santo en nosotros quien lo hace. Oramos, hermanos, oramos para ensayar los cantos que vamos a cantar, para salir a predicar oramos, para hacer alguna otra actividad en la iglesia, en todo tiempo, porque necesitamos a Dios y de su guía para poder cumplir con sus propósitos. Nosotros no estamos inventando, hermanos. Hace unos días ya hay un video que está pululando hoy por las redes sociales de un pastor que literalmente extorsiona a un fiel y le dice que si él ha ofrendado o que se ha diezmado, y le dice que no, que solamente ofrendó, y le dijo: entonces eso no sirve. Hermanos, de verdad, hermanos, yo sé que eso ha desacreditado el cristianismo, por eso debemos ser fieles. Y después, de una forma descarada, le dice que si está dispuesto a vender sus tierras, no sé si entendí bien, $3,5 millones. Dios me habló esta noche, le dijo, y me importa un comino, esas son las palabras que usó, si tú lo crees o no. Hermanos, yo no sé si ustedes dan gracias por estar en este humilde local, de verdad, pero yo doy gracias de verdad por tener a hombres como Gabriel, como Rogelio, como Sergio, como Toño, como Leobardo, que estamos juntos y nos estamos cuidando las espaldas. Mis hermanos, de verdad, demos gracias a Dios, porque si tú saliste de ahí es solamente por su misericordia. Estuvieras ahí consintiendo cómo le quitan el dinero a la gente. Es terrible, hermanos. Debemos tener discernimiento, pero debemos orar en todo tiempo. Mis hermanos, la armadura no es mecánica, tampoco es mágica, necesita Dios. Dios infunde, por así decirlo, en la armadura y en nuestros recursos su poder. El peligro latente que los cristianos se enfrentan es que por sus capacidades pueden volverse satisfechos y no necesitan una oración constante, apasionada, que rasgue sus corazones. Y eso, mi hermano, es una tragedia en muchas iglesias. Por eso lo primero que debemos considerar es que debemos orar en todo tiempo. Ahora, note, mi hermano, que Pablo hace un énfasis en la frase todo, todo, y la menciona 4 veces. Efesios 6, verso 18. Dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacer al texto, hermanos, es ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo? En todo tiempo. Eso significa que no solo debemos tener un tiempo específico para orar. Eso está bien, es apropiado, es correcto, pero no es solo eso, sino que debemos hacerlo en todo tiempo, es decir, en cada ocasión. Mire lo que dice Lucas 21:36. Dice, Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Velad pues en todo tiempo orando. Y mis hermanos, orar en todo tiempo es simplemente vivir su vida en la conciencia de Dios. Es decir, todo lo que veo, todo lo que experimento en mi vida simplemente se convierte en una actitud de oración. Escúchenlo en las palabras del pastor John MacArthur. Cito, es algo que instantáneamente se comunica con Dios. Escuche, si me veo tentado, inmediatamente esa tentación se convierte en una oración. Señor, tú sabes lo que estoy enfrentando, ayúdame en esto. Si veo algo bueno, mi primer pensamiento es, Dios, tú eres la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias por eso. Si veo algo malo, digo, oh Dios, que la maldad no reine. Oh Dios, corrígelo. Si veo a alguien sin Jesucristo y tengo la oportunidad de conocerlo, mi primera respuesta es, oh Dios, siempre es tan triste que no te conozcan. Tráelo a ti mismo. Si veo un problema, digo, Dios, tú eres libertador. ¿Se dio cuenta? Es orar en todo tiempo, en todo tiempo. Fin de la cita. En otras palabras, mi hermano, la vida del creyente se convierte en una oración. Todos sus pensamientos, todas sus obras y todas sus circunstancias se vuelven en una causa o punto de comunicación con Dios. Así es como viven los creyentes. Todo el tiempo. En segundo lugar, lo segundo que vemos en esta carta es que nuestras oraciones deben de ser variadas. Escuche, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esa palabra oración que Pablo usa aquí es un término general, hermano, que incluye acción de gracias, confesión de pecados y adoración, y es más que hacer peticiones, es hablar con Dios. No sé si le pasa, pero sobre todo cuando estamos enfrentando una situación de dificultad, sea de salud, sea lo que sea, vamos y lo primero, Señor, te pido, ¿verdad que sí? Bueno, mi hermano, la oración de lo que Pablo menciona ahí es mucho más que eso. Es hablar con Él, es exaltar su nombre, es confesar tu pecado, es mostrarle tu corazón, por así decirlo. Es más que hacer peticiones, es hablar con Él sin olvidar que Él es Dios y nosotros no. Y al tener comunión con Dios, reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez, porque Él es santo, nosotros pecadores, que Él es nuestro Padre y que podemos acercarnos a Él, pero también sabemos que Él es glorioso. Mis hermanos, simplemente, si usted va a estar orando todo el tiempo, usted debe de tener todo tipo de oración, porque usted nunca estará en la misma posición. Por eso, mis hermanos, nuestras oraciones deben de ser variadas. Usted puede orar de manera pública o privada.
Usted puede orar de manera verbal o en silencio. Usted puede orar con un volumen bajo o un volumen alto, de manera deliberada, de manera planeada o espontánea. Puede haber peticiones, gratitud, confesiones, humillaciones o alabanza. Usted puede estar de rodillas, de pie, levantando manos, postrado. Pablo, hermanos, simplemente está diciendo, oren todo el tiempo, de todas maneras. Oren. Hermanos, no me quiero adelantar esta cita, pero de verdad, hermano, Dios puede cambiar la circunstancia. Dios puede hacerlo, pero necesita que usted y yo nos humillemos todos los días. Levante la mano el que diga, yo no tengo problema con la oración. Levante la mano. Hermanos, si oras, Dios te escucha. Pablo simplemente está diciendo, oren todo el tiempo, de todas las maneras posibles. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mis hermanos, nuestras oraciones deben de ser variadas. En tercer lugar, no solo vemos la frecuencia que debe de ser en todo tiempo y la variedad de la oración, sino que también vemos la forma de cómo debemos orar. Dice Pablo, velando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica. En otras palabras, debemos, mi hermano, velar con toda perseverancia. La oración, mi hermano, es estar alerta ante los asuntos, o sea, velando, que nos da la idea de estar despiertos, pero esa palabra también nos da la idea de conocer los asuntos que están sucediendo a nuestro alrededor. Tienes que saber lo que está pasando. Por eso Pablo dice que debemos hacerlo velando, perseverando en la oración. Debemos velar con toda perseverancia. La oración, mi hermano, es estar alerta ante los asuntos, alerta a lo que está pasando. Usted no puede orar apropiadamente a menos de que vea lo que está sucediendo. Y mi hermano, cuando usted llegue al punto en el que su corazón está lleno de oración, será porque usted ve tantas cosas que están sucediendo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro no está diciendo oren para que el fin no llegue. No, va a llegar. Eso no lo podemos evitar. No podemos evitar, hermano, lo que Dios ha ya propuesto en su corazón que suceda en cuanto al fin de los tiempos. Pero sí podemos orar para que el Señor nos libre en esos tiempos, para que el Señor nos fortalezca en esos tiempos, para que no nos permita apostatar en esos tiempos. Hoy en día para muchos es difícil orar, pero no porque no sepan por qué orar, porque hay tantas cosas por las que debemos hacerlo, pero como no saben qué es lo que sucede en sus vidas y a su alrededor, con sus hijos, su matrimonio, su país, etcétera, mis hermanos, por eso no oran, pero son muchas cosas por las que debemos orar. Muchos realmente nunca toman en serio la oración hasta que algo sucede en sus propias vidas, Se enferman y entonces sí,
Quieren que el Señor resuelva en una semana la enfermedad, pero no estuvieron orando todo el tiempo. Mis hermanos, esto es 1000 veces más, las personas que hacen esto están 1000 veces más preocupadas por sus propios problemas que por los problemas de cualquier otra persona. Como ellos no están sufriendo, entonces no oran, porque no les importa lo que están atravesando los otros hermanos. Por eso no oran. Por eso no oran, porque no saben lo que está sucediendo. Mis hermanos, eso nos muestra cómo vivimos tan centrados en nosotros mismos. A manera de pregunta, hermano. Y esta pregunta es para ti, no es para el vecino, no es para los del menudo, no es para nadie, es para ti. Escucha la pregunta. Escucha las preguntas. Hermano, ¿puedes perderte tú mismo en las necesidades de otro como si fueran las tuyas propias? ¿Te levantas con urgencia para ir a clamar a Dios por las necesidades de tu hermano que tú sabes? ¿Te pierdes en eso? Podrás decirle a un hermano que está atravesando por alguna situación: mi hermano, he orado por ti noche y día con lágrimas, porque no me quiero imaginar lo que estás atravesando. ¿Puedes hacer eso? ¿Alguna vez has orado día y noche por alguien con lágrimas? Cuando sabes que alguno de tus hermanos ha pecado, ¿lloras por él o te sorprendes? Ah, ¿cómo? Y empiezas a juzgarlo. Es duro decirlo, hermano, pero dudo que muchos de nosotros hayamos hecho eso por los problemas de alguien más. Que estemos perseverando de manera continua, velando, orando, estando alerta a las necesidades de otros. Mi hermano, tenemos que estar involucrados en súplica unos por otros de manera persistente. Otra pregunta, hermano, ¿conoces los problemas o las necesidades de tus hermanos que te rodean? ¿Conoces las necesidades espirituales de tu cónyuge? ¿De tus hijos? ¿De tus amigos? ¿De tus vecinos? ¿De tus grupos de comunión? ¿De los estudios bíblicos? ¿De la gente que tú conoces? Mis hermanos, ora por ellos, conforme tus hermanos están peleando sus batallas. Ora por ellos en todo tiempo. Entonces, hermanos, vemos la frecuencia de la oración en todo tiempo, la variedad de la oración con toda oración y súplica, la forma de la oración velando con toda perseverancia, y en cuarto lugar, hermanos, vemos los objetos de la oración. Orando en todo tiempo por todos los santos. Mis hermanos, Pablo no dice aquí que nosotros debemos orar por nosotros, aunque es apropiado hacerlo. Pero esa no es la prioridad. Debemos orar por los otros santos, porque cada uno de nosotros somos cubiertos cuando otros oran por nosotros. Hermano, escucha esta pregunta. ¿Puedes hacer un compromiso de orar por alguien por mucho tiempo? ¿Qué te parece en 6 meses? Un año. Tú sabes que un hermano está batallando, es débil en una área, y tú, en vez de criticarlo y juzgarlo, te acercas a él en amor. Si es un cristianoide, pues lo vas a tener que exhortar en amor, pero luego vas a ir y vas a decirle: hermano, yo voy a orar por ti 6 meses, me voy
a dedicar a orar por ti. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes comprometerte un año sin fallar en la oración por él? Porque tú sabes que ese hermano está trabajando en algo, que necesita dejar ciertas cosas para una mejor comunión con Dios, sea la que sea. ¿Puedes comprometerte con él un año en orar por su vida? ¿Qué tal, hermanos? Y déjenme usar esta palabra, ¿qué tal que nos unimos verdaderamente? Verdaderamente en oración a Dios para que Él levante diáconos en nuestra iglesia, que esta iglesia necesita. ¿Qué tal que doblamos nuestras rodillas verdaderamente? Pero no como algo que te levantas en la mañana, como cuando ya tienes mucha hambre, ¿verdad? Y ya estás desesperado, aquí adentro ya están clamando. Y lo único que hace, en el nombre de Jesús, amén, y órale. No, hermano, no estamos hablando de eso. De pasar tiempo con Él, de rendir tu vida. Hermano, si el Señor desnudara nuestros corazones ahora mismo, encontraría que todos hemos orado por los diáconos. ¿Verdad que no? ¿Y qué tal que ahora sí lo hacemos? ¿Y qué tal que ahora sí nos comprometemos a orar por los pastores, para que el Señor confirme sus corazones, para que el Señor los transforme, para que el Señor los use para la edificación de su pueblo? ¿Qué tal que nos unimos en oración, cada uno de nosotros pagando el precio que se debe pagar para que haya un avivamiento entre nosotros, que seamos más santos, que el amor entre nosotros realmente sea palpable, no que sea un, sí, yo lo amo, no, que sea real, que podamos realmente preocuparnos los unos por los otros? ¿Qué tal que nos unimos en oración por eso, hermanos? ¡Qué entusiasmo! Ya los quisiera ver de este lado. Hermano, quizás es porque no tenemos esa pasión por el Señor. Miren, yo escuchaba y reflexionaba en esto. El pastor Sugel decía algo y dice, a mí me molesta mucho que algunos pastores de sana doctrina, sobre todo los reformados, dicen, como dicen nuestros hermanos pentecostales o como hacen ellos, acerca de pedir un avivamiento. Mis hermanos, él dice, eso no fue secuestrado por nadie, eso está en la palabra. Y nosotros debemos orar por avivamientos. Nosotros debemos orar por nuestros hermanos. Debemos clamar a Dios porque Él haga personas santas. Eso no es de los pentecostales, eso está en la palabra de Dios, hermano. Nosotros ya tenemos sana doctrina y ya ni queremos decir amén, porque amén no está en la Biblia. Digo por decir algo, hermano, eso no es de nadie, eso es del Señor, está en la Biblia. Si estamos orando por algo y sabemos que está en línea con la voluntad de Dios, debemos decir amén, sí o no. Entonces, ¿estás dispuesto a orar? ¿Estás dispuesto a comprometerte lo que resta de este año para que el Señor obre en nuestras vidas? Y cuando apliquemos lo de la membresía, hermanos, ¿realmente la iglesia sepa lo que queremos decir con eso? Lo que queremos hacer. No somos exclusivos, hermanos. Es necesario que sepas que hay un orden en la iglesia del Señor. Mis hermanos, cuando oramos todos en casa y en este lugar, así es como nos volvemos uno. Cuando no tenemos que esperar a nuestros problemas para orar, sino cuando estamos dedicados en las necesidades de otros, de otros, de otros. Mis hermanos, esta es la verdadera vida de oración del cuerpo.
Ahora escucha lo que dice, lo que dijo un hombre que ya partió con el Señor, R.C. Sproul. Dice, y hay unas preguntas aquí, dice, cuando un cristiano ora, ¿importa algo? ¿Cambia algo? Aunque nuestras oraciones no cambian la mente de Dios, Él la ordena, la oración, como un medio para cumplir su voluntad. Escuche esto, podemos estar seguros de que la oración sí cambia las cosas, incluso nuestro propio corazón. Mi hermano, nosotros podemos orar a Dios. Esos delincuentes se arrepientan de sus pecados y muchos predicadores cristianos salgan a predicar y esos hombres escuchen el evangelio y el Señor los cambie. Nosotros podemos hacer eso, hermano. Pero estamos tan absortos en nuestras propias necesidades. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu problema, tu salud, tu economía, todo tú. Y te olvidas de que hay un mundo que se pierde. Mis hermanos, el privilegio especial que se nos otorga aquí es una poderosa vida de oración que puede prevalecer. Mi hermano, el poder de la oración es en mucho el indicador de nuestra condición espiritual. Escucha otra vez esto, mi hermano. El poder de la oración es en mucho el indicador de nuestra condición espiritual. Si tú no oras, tú eres un mendigo espiritual. Estás languideciendo, hermano. Cuando recibimos ese poder, mis hermanos, es un alto grado. Somos favorecidos en relación con todo lo demás. Mi hermano, si quieres ser una persona saludable, escucha esto, si quieres ser una persona saludable, no solo espiritual, sino físicamente y mentalmente, entonces dedícate a ti mismo, a las cosas reales que importan. En las batallas espirituales de otros hermanos, dedícate a ti mismo en una oración donde usted, hermano, sea consumido por el reino de Dios. Y escucha, no tendrás problemas con la ansiedad. Y hermanos, yo se los digo, yo soy un hecho indubitable de eso. Yo sé lo que es enfrentar ataques de pánico, ansiedad, pero la oración cambia todo. Cambia todo, hermano. Dedícate, sumérgete en el Señor. Sin embargo, mi hermano, hay algo que no podemos pasar por alto. En este versículo 18, Pablo dice, orando todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dice Pablo, súplica y súplica en el Espíritu. Mis hermanos, cuando Pablo dice que debemos orar en el Espíritu, esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Orando en el Espíritu no está hablando de algún tipo de éxtasis, donde la persona pierde el control y empieza a temblar. No, hermano, no es eso. Orar en el Espíritu, eso es orar en coherencia con quien Él es y en su voluntad. Mientras que usted vive, mi hermano, la vida cristiana, el Espíritu de Dios que vive dentro de usted ora a favor de usted. Y Él siempre ora la oración correcta. Y entonces, ¿cómo oro en el Espíritu? Escuche esto, ¿cómo orar en el Espíritu? Hermano, no es orar en lenguas, no es entrar en un tiempo de éxtasis, no es eso. Hermano, ¿cómo oramos en el Espíritu? Cuando usted vive en la plenitud del Espíritu. Conforme a nuestra vida está siendo llenada por el Espíritu.
Cuando usted anda en el Espíritu, en obediencia al Espíritu, conforme usted está teniendo comunión constante en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios va a gobernar sus pensamientos de tal manera que sus oraciones estarán en armonía con el Espíritu de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Cuando el Espíritu lo ha poseído, cuando usted está lleno del Espíritu, cuando usted obedece la palabra, cuando usted camina con el Espíritu Santo y usted ora en el Espíritu. No es orar en lenguas, ni que se caigan al piso. No es eso, hermano. Ahora bien, después de que Pablo manda que se ore por todos los santos, Pablo pide que se ore por él de manera específica. Verso 19 y 20, Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Mis hermanos, la oración de la iglesia por todos los santos incluía también al apóstol Pablo. Porque al orar por el apóstol, la iglesia oraba por la extensión del evangelio, porque esa oración tenía que ver con que Dios le diera el poder al apóstol Pablo de seguir predicando su palabra y diera Pablo a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Mis hermanos, esta petición del apóstol Pablo es un acto de humildad. Pablo pide oraciones a su favor porque él reconocía que como creyente él necesitaba las oraciones de sus hermanos. Pablo entendía, mi hermano, que uno de los ataques más grandes de Satanás es impedir por todos los medios la predicación del evangelio para que las personas se salven. La petición de Pablo, mi hermano, es interesante porque Pablo reconocía su debilidad como hombre y él quería que al abrir su boca Dios hablara por medio de él. Esta petición, mis hermanos, también la encontramos en Hechos, cuando los primeros cristianos se enfrentan a una situación y ellos claman al Señor. Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. Dice aquí: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y escuchen: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otras palabras, mi hermano, en nuestro texto en Efesios, Pablo pide oración por él para que nada impida que el mensaje del evangelio sea dado a conocer. La guerra estaba ahí. Pablo estaba enfrentando al enemigo cara a cara, era prisionero de Roma, él estaba encadenado y encarcelado. Y Pablo dice: oren por mí porque Dios me dé palabra. Y tal vez algunos pensaban, mis hermanos, que por ser el apóstol no necesitaba de sus oraciones, como algunos piensan de los pastores, que ellos están más cerca de Dios y si el pastor ora por mí, entonces las cosas van a suceder. No. Eso no es así, hermano. Si usted ora, Dios responde. Nosotros no pasamos la unción por ósmosis. Todos estamos ungidos por el Señor si somos hijos de Dios. Todos. Mis hermanos, los pastores también necesitamos que oren por nosotros. Pablo dice: oren por mí para que pueda ser valiente en lo que digo y que en mi valentía otros puedan reunirse en torno a mí para que ellos también tengan el mismo valor de hablar con denuedo, como dice Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar
la palabra sin temor. Mi hermano, quiero terminar con esto. Si vamos a orar, oremos por cosas espirituales. Pero mis hermanos, necesitamos abrir nuestras vidas, necesitamos abrir nuestros corazones unos a otros para que tengamos por qué orar. Escúchame, si yo no conozco tu necesidad, a lo más que me puedo limitar es a pedirle a Dios por tu vida que te siga sosteniendo. Pero si tú vienes a mí como tu hermano, no por ser el pastor, como tu hermano, y esto lo digo para que no se acerquen todos a mí. No, hermanos, yo no tengo el poder lo tiene Cristo. Acércate a tu hermano, abre tu corazón y dile: mi hermano, ¿puedes orar por mí porque estoy batallando con esto? Necesitas abrir tu vida, abrir tu corazón. No te encierres como los monjes. Tenemos que comunicarnos unos a otros. Tenemos que compartir la lucha, compartir la batalla, compartir las victorias para que podamos llevar los unos las cargas los unos de los otros. Debemos estar conscientes de Dios, ser abnegados, estar velando, llenos del Espíritu, siendo persistentes, personas valientes, buscando únicamente la gloria de Dios en nuestras oraciones. En palabras sencillas, mi hermano, la oración ocupa un lugar vital en la vida del cristiano. Alguien podría orar y no ser cristiano. Escuche esto, alguien que no sea cristiano puede orar, pero no se puede ser cristiano sin orar. No se puede ser cristiano sin orar. Para el cristiano, la oración es tanto un privilegio como un deber. No lo puedes divorciar. Es una responsabilidad que tenemos, pero también es un privilegio, hermano. Podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a su presencia. Mi hermano, la oración, como cualquier medio de crecimiento para el cristiano, exige un esfuerzo grande. Y yo creo, mis hermanos, que conforme vivimos ese tipo de vida y oramos ese tipo de oraciones, seremos más y más conformados a la imagen de Jesucristo. Y conforme oramos unos por otros, el cuerpo será edificado y Él será glorificado. Y ese, hermanos, es el clímax de toda esta carta. Pero no quisiera terminar sin hacer esta reflexión. Escucha esto. Quiero llevarte a Génesis y yo quiero hacer esto porque cuando los hermanos me retroalimentan en la predicación y al estar yo analizando el texto de lo que yo quise decir ahí, me llevó a pensar en esto. Pon tu atención, porque esto es crucial. Y esto te va a hacer entender por qué muchas veces no vives como vives. En el Génesis, en el huerto del Edén, había un árbol que se le dijo a Adán y a Eva que no comerían. ¿Lo recuerdas? ¿Qué árbol era? El conocimiento del bien y del mal. Yo no sé si tú has pensado en esto, pero yo reconozco que hasta ayer medité en eso. Medité, porque yo sabía que el árbol estaba ahí. Escucha esto, el bien y el mal no están separados, están juntos. Piensa en esto, el bien y el mal estaban en un árbol. En ese árbol estaba la serpiente, Satanás. Hermano, una persona que está en Adán, en el árbol del conocimiento del bien y del mal,
puede ser extremadamente bondadosa, porque no está separado el bien del mal, están en un árbol. Escucha esto, hermano. No se trata de bondad o maldad, se trata de muerte o vida. En el mismo huerto del Edén había otro árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la vida. ¿Y quién es la vida? Entonces no se trata de bondad o maldad, están juntas. La maldad y la bondad están juntas en el árbol del conocimiento que es Adán. En otras palabras, tú puedes ser extremadamente misericordiosa, bondadosa y hacer mucho bien al mundo, pero si estás en Adán, estás muerta. Estás muerto. De ahí que muchos y muy piadosos dicen, pero es que fulano de tal no es cristiano, pero es más bueno. Sí, porque están juntos. El conocimiento del bien y del mal están juntos en un árbol, en Adán. Tú te puedes pasar toda tu vida haciendo bien en este mundo, pero si no estás en el árbol de la vida, estás muerto. Y ahora yo te quiero llevar a reflexionar en esto. ¿En qué árbol estás? No estamos hablando de moralidad. Hermano, de verdad, esto me llevó, de verdad, hermano, me llevó a analizar mi propio corazón, a analizar mi propia vida. No es, no se trata de que seas bueno, se trata de que estés en Cristo. Si no estás en Cristo, estás perdido. De verdad, hermano, vas camino a la perdición. Porque no se trata de bondad. Por eso, hermano, ser cristiano no es dejar de drogarse, no es dejar de tomar, no es dejar el adulterio, no es dejar eso, aunque los cristianos no practican eso, pero no es eso, es estar en Cristo, es estar en el árbol de la vida, porque el conocimiento del bien y del mal están en un solo árbol. Y tú puedes decir que estás en Cristo, porque te portas bien, porque de hecho predicas el Evangelio, como yo, pero si no estás en Jesús, estás perdido. Y quizás, hermano, eso es lo que no te permite tener una vida de oración. Porque has pensado que porque has dejado de tomar, que porque has dejado de hacer esto, porque has dejado de hacer aquello, tú estás en el árbol de la vida y no es así. Yo quisiera, hermano, yo sé que ya me pasé del tiempo, pero si este es el tiempo de que tú nazcas de nuevo y estás aquí y no has nacido de Dios, no se trata de ser buena persona. Cuando yo escuchaba a los reformadores hace años atrás decir que el hombre está muerto y no puede buscar a Dios porque no tiene fe, yo no lo entendía. Pero ayer que meditaba en esto, es real. Escucha esto. El hombre tiene creencia, una fe temporal o una fe académica. Pero esa creencia es la mente humana. La fe es los ojos de Dios, es el poder de Dios obrando en ti que te ayuda a vencer las tentaciones de este lado del cielo. La fe de Dios que resucita al muerto es solo la fe que proviene de Él, no es la creencia. Por eso yo me conflictuaba y decía, ¿cómo es posible? Porque hermanos, yo desde niño, desde niño, yo quería conocer a Dios, pero era mi creencia. De una manera innata la tenemos, creemos en algo, pero la fe que salva es la fe de Él. Si tú no estás en Jesús, tú no estás vivo. Y hermano, yo no quiero que te vayas hoy como tú llegaste.
Así que te voy a pedir que te pongas de pie y quiero que hagamos algo en este momento. Quiero que oremos. Hermanos, dos personas tan distintas en su conducta, en su moral, una persona que va por el mundo matando gente, haciéndole daño a la gente, y otra persona que va por otro lado, restaurando eso, por así decirlo, haciéndole bien al mundo, haciendo todo bien al mundo, pero están en Adán, están muertas las dos. Están muertas las dos. Porque el bien y el mal no están separados, están en un árbol, en Adán. Por eso no se trata de hacer bien o de hacer mal. Se trata de muerte o vida. Yo quiero que las mujeres salgan de sus lugares y vayan con las mujeres. Y los hombres con los hombres. Y oremos unos por otros. Pueden hacerlo ahora mismo. Si tienen que hacer una rueda o si tienen que juntarse, busquen grupos donde se puedan unir, hagan sus propios grupos y donde puedan estar, donde puedan unirse, únanse, no se queden solas. Yo voy a estar orando y ustedes van a estar orando conmigo y vamos a unir nuestro corazón delante de Dios y vamos a pedirle que nos ayude a hacer una iglesia que muestre su gracia. Voy a dar tiempo para que se junten las hermanas. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, hemos tomado la última enseñanza de esta carta y nos has confrontado, Señor, a vivir una vida de oración en todo tiempo. Hemos pecado contra ti, Señor, porque no lo hemos hecho. Hemos vivido vidas centradas en nosotros mismos y no nos hemos preocupado por las necesidades de otros. Por eso hoy nos unimos, Señor, y con un corazón humilde te suplicamos, te rogamos, oh Señor, escucha esta súplica. Te pedimos que estés atento a este clamor, Señor. Está atento a este clamor. Desde el fondo de nuestros corazones nos unimos como tu pueblo, Señor, como tu iglesia, y clamamos por nuestros hermanos. Clamamos por nuestros familiares, por nuestros hijos. Clamamos por tu iglesia, por otros pastores, por otras iglesias locales, Señor. Clamamos, oramos por tu iglesia universal.
Escucha, Señor, esta oración que hacemos de labios sin engaño, sin hipocresía, sin una doble intención, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo tu presencia, que tu presencia, Señor, proceda y que, Señor, tus ojos vean la rectitud con la que estamos actuando en esta tarde, Señor. Queremos humillarnos porque tú, Señor, pruebas nuestros corazones, porque tú, Señor, nos muestras nuestras conciencias todos los días, día y noche, nos visitas. Señor, has puesto a prueba nuestras vidas y no sabemos, Señor, pero si has visto en nuestro corazón camino de perversidad, Señor, haznos andar por el camino eterno. Señor, ayúdanos a perseverar como iglesia en esta vida de oración, en esta piedad que es la oración. Ayúdanos, Señor, a dejar todo por tener esos tiempos contigo, pero también, Señor, que cada mirada, cada palabra, cada vez que vemos algo malo, algo bueno, Señor, se convierta en una oración. Que cuando veamos a alguien sin Cristo, podamos orarte a ti, Señor. Señor, ayúdanos a orar por nuestros niños. Ayúdanos a orar por nuestros hijos. Ayúdanos a clamarte a ti, Señor, por tu misericordia. Señor, no queremos perdernos en el camino. No queremos desviarnos de tu palabra, Señor. Ayuda a los hombres de esta iglesia. Despierta sus corazones, Señor, para vivir en santidad. Hombres más piadosos, hombres más íntegros, hombres más, Señor, dedicados a ti, Señor, que humillan su corazón. Y, Señor, no nos queremos ir hasta que toques nuestras vidas. Y, Señor, si alguien está aquí y no ha nacido de nuevo, está muerto en sus delitos y pecados, pero piensa que por su moral él va camino al cielo, Señor, hazlo nacer de nuevo. Muéstrale, hazle ver que el bien y el mal estaban en un árbol, no estaban separados. Es por eso que en Adán muchas personas pueden hacer cosas buenas, aprobadas por otros, pueden ser bondadosos, compasivos, humanamente hablando, pueden ser personas muy morales, dedicarse a hacerle el bien a los demás, pero hazles saber, Señor, que si no están en Cristo, siguen estando muertas en sus delitos y pecados. Oh mi Dios, gracias, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Obra en nosotros, mi Dios. Obra en nosotros. Que tu gracia, Señor, nos sostenga. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a meditar más en tu palabra. Ayúdanos a refugiarnos más en ti cada día. Ayúdanos a preferir las cosas del cielo, Señor, las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, a humillar nuestro corazón. Ayúdanos, oh Señor. Ayuda a nuestros hermanos pastores en otras partes, en México y el mundo. Señor, que cada pastor, Señor, tenga una necesidad, Señor, tremenda de buscarte con hambre y sed,
Señor de justicia. Señor, que tenga esa pobreza espiritual de tal manera, Señor, que sea imposible, Señor, separarse de ti. Señor, ayuda a cada hombre, a cada siervo, a cada diácono en cada iglesia, Señor, a cada ministro, a cada servidor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Oramos porque avives el corazón de tu iglesia universal, Señor. Que cuides de nuestros hermanos que están sufriendo, Señor, en Nigeria, en Turquía, Señor. Hay persecución. Muchos de nuestros hermanos están sufriendo por causa del Evangelio y nosotros estamos aquí, Señor, sentados, comiendo a gusto, Señor. Te rogamos que podamos llorar por ellos, rogar por ellos, suplicar por ellos. Señor, ayúdanos a ser humildes, a venir delante de ti con un corazón contrito y humillado. Señor, este es tu pueblo, este es tu pueblo. Y tu pueblo dice amén, Señor. Amén, Señor. Clamamos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estoy seguro que muchos aquí, Señor, tendrán una vida diferente en sus oraciones, una vida de oración distinta, Señor, porque sé que tú has hablado a los corazones, Señor. Confío en tu palabra, Señor. El poder no está en nadie de nosotros, está en ti, Señor, en tu palabra. Gracias, 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 mi Dios, porque eres bueno. Oh, mi Dios, gracias por Jesucristo y en su nombre. Amén.